Estamos resolviendo el examen de selectividad de Navarra Matemáticas 2 del año 2020. Hemos terminado el límite y vamos a resolver los dos ejercicios del bloque de análisis relativos a funciones continuas y aquí parece ser que vamos a tener que utilizar los teoremas del cálculo. Bueno, en cuestión la pregunta 4 y la pregunta 7. La pregunta 4 dice: sea la función f de x igual 1 más seno pi x partido 2 elevado a x, apartado A, demuestra que la función es continua en el intervalo 1, 2. Bueno, esto se lo escribí redactado. Tenemos una suma de una función trigonométrica, el seno, que es continua en todos los reales, al sumarle una constante sigue siendo continua. La composición de manera exponencial de una continua con exponente continuo, que es un polinomio, es continua, por lo tanto la función es continua. Ahí no hay nada más que redactar un poco lo que sabemos de funciones continuas. El apartado B dice: demuestra que existe alfa en el intervalo 1, 2, tal que f' de alfa vale 0. Esto tiene pinta de teorema de Rolle. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Nosotros sabemos que el teorema de Rolle dice que si una función es continua y derivable en un intervalo y tiene... vamos a enunciarlo. El teorema de Rolle dice que si f de A es igual a f de B con f continua en AB y derivable en AB, entonces existe un C perteneciente al intervalo AB tal que la derivada se anula en ese punto. Pues vamos a ver, el intervalo AB en teoría o en un principio nuestra intuición nos diría que debe ser el intervalo 1, 2, ya que estamos con el intervalo 1, 2 y ya hemos visto que la función es continua ahí. Pues vamos a ver cuánto vale f de 1 y cuánto vale f de 2. F de 1 sería 1 más seno de pi partido 2 elevado a 1. Pi partido 2, seno de pi partido 2, tenemos 0, pi partido 2, pues vale 1, 1 más 1, 2. F de 2, 1 más, aquí tenemos pi x, pues 2 pi partido 2 es pi, seno de pi cuadrado. Seno de pi es 0 pi, pues seno de pi vale 0, entonces 1 al cuadrado es 1. Pues bueno, no tienen el mismo valor, no tienen el mismo valor, por lo tanto no podemos aplicar el teorema de Rolle en el intervalo 1, 2. Entonces yo me pregunto lo siguiente: vamos a quedarnos con un intervalo 1c que está dentro del intervalo, si queréis, cerrado, dentro del intervalo 1, 2, donde la función tenga el mismo valor en los dos extremos, es decir, vamos a encontrar un c que es de manera que cumpla que f de 1 es igual a f de c. F de 1 igual a f de c, pues tendría que suceder que f de 1, que vale 2, sea igual a 1 más seno de pi c partido 2 elevado a c. Entonces, pues vamos a intentar buscarlo. Y esto pues sería simplemente, yo lo que haría aquí es crearme una función genérica, la vamos a llamar f mayúscula de x, en lugar de este valor concreto c, vamos a utilizar la variable genérica y vamos a poner todo esto como una función, es decir, el 2 lo voy a pasar restando para que esto se iguale a 0. Entonces ya veis por dónde voy, vamos a aplicar el teorema de Bolzano, 1 más seno de pi x partido 2 elevado a x menos 2. Si yo demuestro que existe un valor de c donde la función se anule dentro del intervalo 1, 2, entonces yo ya voy a tener un c dentro del intervalo 1, 2, de manera que aquí la función va a tener el mismo valor, porque si esto se anula, existe un c donde esto sea igual a esto, es decir, suceda esto. Por lo tanto, teorema de Bolzano lo vamos a aplicar en el intervalo 1, 2. En el intervalo 1, 2 no. Es decir, tenemos que buscar un intervalo donde la función tenga valores de signos opuestos en los extremos. F de 1, ya hemos visto antes que era 2, 2 menos 2, 0. 2 menos 2, 0. Entonces este no nos va a valer. F de 2 en este caso, hemos dicho que esto, el F de 2, era 1. Por lo tanto, 1 menos 2 es menos 1. Vamos a ver si en f de 3 medios, por ejemplo, porque es un valor sencillo, el 1,5, entre 1 y 2, el que está en la mitad,
tuviera esto, pues signo positivo, nos interesa para poder quedarnos con ese intervalo. Esto sería 1 más seno 3pi partido 4 elevado a 3 medios menos 2. 3pi partido 4, si esto es pi partido 4, pi partido 2, 3pi partido 4, el seno sería raíz de 2 partido 2. 1 más raíz de 2 partido 2, 3 medios menos 2. Y aquí, pues bueno, sí, vamos a utilizar la calculadora para ver si esto es positivo o negativo. Entonces, como yo no tengo calculadora a mano, pues dame un segundo que la busco. Ya. 1 más raíz de 2 dividido 2, esto sería elevado a 3 y raíz cuadrada, menos 2, que sale 0,23, es decir, que esto sí es positivo. Es positivo. Por lo tanto, el teorema de Bolzano garantiza que existe un C en el intervalo 3 medios abierto 2, tal que F mayúscula de C vale 0. ¿Eso qué significa? Que existe un C perteneciente al intervalo 3 medios 2, tal que f de C es igual a 2. ¿Estamos? Por lo tanto, en ese valor de C, es decir, en el intervalo 1C, tenemos que f de 1 es igual a f de C. Como la función es continua y es derivable, pues entonces existe un alfa perteneciente al intervalo 1C, que obviamente está dentro del intervalo 1,2 original, porque el C está entre 3 medios y 2, por lo tanto este intervalo está contenido en este intervalo, de manera que f' de C vale 0, por el teorema de Rolle. Y ya está. Sí, la verdad es que esto lo he visto un poquillo más complicado de lo normal, pero ya lo tenemos. Vamos a ver qué dice el problema 7. Dice, sea la función f de x igual x más 3 seno pi x, logaritmo neperiano, x cuadrado menos x más 2. Apartado A, demuestre que la función es continua en el intervalo menos 1, 0. Bueno, pues vamos a ver. Porque aquí tenemos un polinomio y una función trigonométrica seno, que son las dos continuas, por lo tanto, en todo R, y por lo tanto, la exponenciación, que es composición de funciones en cuanto a la exponencial, es continua. Entonces el problema está en el logaritmo. Vamos a ver qué pasa en el logaritmo. El logaritmo, sabemos que lo de dentro tiene que ser estrictamente mayor que 0. El logaritmo de 0 no existe, el logaritmo de un número negativo tampoco. Vamos a ver el discriminante de esta ecuación de segundo grado, que sería b cuadrado menos 4 por a por c, 4 por 2, 8, que es negativo. Por lo tanto, esta función no se anula nunca. Es decir, o es siempre positiva o es siempre negativa. Si yo sustituyo el 0, esto me sale positivo. Por lo tanto, x cuadrado menos x más 2 es siempre estrictamente mayor que 0. Por lo tanto, el logaritmo existe para todos los valores de x y esta función es continua en todo R y en particular es continua para el intervalo menos 1, 0. Esto que yo he dicho de palabra, vosotros obviamente en el examen lo tenéis que redactar. Vamos a ver el apartado B. Dice, demuestre que existe alfa en el intervalo menos 1, 0, tal que f' de alfa vale menos logaritmo neperiano de 2. Pues, no sé, parece bastante parecido al que acabamos de resolver en el apartado 4, ¿no? Entonces aquí probablemente tengamos que aplicar el teorema de Rolle, pero el teorema de Rolle nos dice que la derivada, nos garantiza que la derivada se anula en algún punto. Entonces vamos a necesitar, digamos, una función cuya derivada se parezca a esto y podamos igualar a 0. Entonces, si yo calculara aquí la primitiva de esto, f de x, la variable original, como esto es una constante, la integral sería, pues, menos x logaritmo de 2, más una constante. Pero a mí la constante me da igual, porque yo voy a trabajar con la derivada. Entonces, fijaros, yo me voy a crear una función g de x que sea igual a f de x más, esto lo paso sumando, x logaritmo neperiano de 2. De manera que cuando yo derivo esto, tengo f' de x más logaritmo de 2, y entonces lo que tengo que ver es que g de x, para g existe un alfa en el intervalo menos 1, 0, de manera que la derivada se anule. Eso el teorema de Rolle me lo garantiza si g de menos 1 y g de 0 vale lo mismo, siendo g una función continua y derivable en el intervalo. Pero como f es continua, esta función obviamente es continua porque es polinómica,
entonces seguirá siendo continua y derivable en el intervalo. Entonces vamos a ver cuánto vale g de menos 1. G de menos 1 es f de menos 1 menos logaritmo neperiano de 2. F de menos 1 lo tenemos aquí, 2 seno de menos pi, esto será aquí, seno de menos pi vale 0, por lo tanto cualquier número elevado a 0 vale 1, y aquí tenemos el menos 1 al cuadrado, 1, y 1, 2, y 2, 4, logaritmo de 4. Por lo tanto, tenemos logaritmo de 4 menos logaritmo de 2, que es logaritmo de 2. G de 0, pues vamos a ver, sería f de 0 más nada. 0 por lo que sea es 0. F de 0, 3, seno de 0 es 0, cualquier número elevado a 0 vale 1, logaritmo de 2. Por lo tanto, logaritmo de 2. Sucede, por lo tanto, que g de 0 es igual a g de menos 1. Por lo tanto, el teorema de Rolle no garantiza que exista un c en el intervalo menos 1, 0, tal que g de c vale 0. Es decir, que f de c, g' de c vale 0. Estamos con la derivada. Claro, g' de c es lo que hemos dicho. f' de c, y aquí la derivada de x es 1, pues logaritmo de 2. Evaluando las funciones, se deriva primero f' de x más logaritmo de 2, sustituimos f' de c más logaritmo de 2. f' de c más logaritmo de 2 igual 0. Por lo tanto, llegamos a lo que queríamos demostrar, f' de c igual menos logaritmo de 2, y está demostrado la condición que nos piden. Tendríamos el 7 resuelto y ahora vamos a pasar al bloque de integral, el último vídeo para terminar el examen. Si tenéis que decirme algo de este bloque, pues a los comentarios sois bienvenidos, y si no, seguimos.